también en Ciencias Sociales por la UBA, escritora, militante feminista, secretaria de Cultura y Medios en la Universidad General Sarmiento, y también tenés varios libros, ¿no? Uno sobre feminismo, promesas y combates del 2019, y varios anteriores, ¿sí? Mis 11 del 2015, Teatro de Operaciones del 2013, Habla Clara del 2012, y otros más que vemos si da para hablar algo de eso, pero la idea era charlar sobre, bueno, yo te había comentado a vos, no le había comentado tanto a nuestros y nuestras estudiantes que están aquí presentes. Y además también te comento que esta materia ahora estamos entrando en el taller de medios interactivos, ¿sí? En la sala del taller o en el laboratorio, como era antes. Y el equipo, bueno, estoy como docente, pero también está Juan Pablo Lagruta, que está por ahí abajo, no sé dónde lo tendrás vos. Paula García, ¿sí? Que nos acompaña también desde ALET, por ahí ustedes ya se conocen. Y además tenemos dos ascriptas que están empezando su camino académico, veremos, o por dónde la llevará la vida, que tenemos a Denise Córdoba y a Cecilia ahí abajo, que figura como Daniela Núñez Sánchez, pero tenemos a Cecilia Barros ahí, que está con otro nombre, con seudónimo hoy, pero... Dale, dale. Digo, para contarte más o menos, bueno, y nuestros estudiantes también que están en esta asignatura que ya es de el final de la carrera o de los últimos 2 años, digamos, para que no se sientan tampoco presionados porque tienen que terminar ya, ¿sí? Bueno, y la idea sería charlar un poco sobre algunos temas como te había adelantado. Yo te iba a hacer algunas preguntas, pero también me interesaba que participe el resto del equipo y los y las estudiantes también, ¿sí? Así que cedo acá la primera pregunta para Denise. Hola Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que hemos pensado para el taller era que nos cuentes un poco sobre el análisis que realizás sobre el colectivo de Ni Una Menos, su evolución a través de los años y bueno, la relación que tienen con las redes sociales, la convocatoria y su aparición en el espacio de lo público. Bueno, claro, para la pregunta de Denise, una primera aclaración. Yo fui fundadora de Ni Una Menos y estuve muchos años en el colectivo, pero desde el 2019 no estoy, o sea que voy a hablar del colectivo entre 2015 y 2019. Es un colectivo que, digamos, yo diría, siempre hay un tema cuando hablamos de Ni Una Menos porque es un colectivo y al mismo tiempo un movimiento que llevan el mismo nombre, entonces podríamos decir que en realidad hay muchísimas personas que se reconocen en ese nombre, pertenezcan o no al colectivo, o perteneciendo a otros colectivos que adhieren a esa consigna. Y ahí creo que lo que fue muy interesante, y vos lo planteabas recién, Denise, en términos comunicacionales, fue que creo que en ese momento, 3 de junio de 2015, cuando se produce la convocatoria masiva y centenares de miles de personas nos encontramos a las calles sorprendiéndonos de la cantidad, todas las personas quienes estábamos convocando y quienes se habían sentido convocadas, pero me parece que tuvo una dimensión que era muy inesperada en cantidad de gente, y eso, ese carácter, digamos, tan multitudinario, tan masivo, tan expandido en todo el territorio nacional y también en otros países de América Latina, permitió la emergencia de un conjunto de una experiencia de los feminismos, como feminismos callejeros, populares y masivos, porque había mucha tradición de los feminismos en la Argentina, había una enorme riqueza y una enorme capacidad de interpelar de esos feminismos en toda América, pero me parece que por primera vez vimos esa calle con la contundencia que tenía. ¿Por qué fue posible eso? Yo creo que fue posible por varias razones. Por un lado, porque el tipo de consigna que llamaba a las calles, que era la consigna Ni Una Menos, era el tipo de consigna con la que es muy difícil estar en desacuerdo.
Es decir, por ejemplo, después fuimos también centenares de miles las que nos movilizamos por aborto legal, seguro y gratuito en el 2018, pero ya esa era una consigna que partía bastante más. Es decir, tenía como, pero en cambio, si pensamos en la consigna ni una menos, ¿quién puede estar en contra de esa consigna? Yo creo que ni siquiera los femicidas dicen que están en contra de esa consigna, solo que después la incumplen, pero porque nadie puede decir que está a favor de matar personas. Entonces, ese carácter, y digo para pensarlo también en esta dimensión que a ustedes me parece que les interesa más profesionalmente, el carácter comunicacional tiene mucha más facilidad cuando se interpela sobre un tipo de consigna que toma a todos los públicos, ¿no? A todas las personas. Yo creo que esa es una dimensión que tiene mucho que ver con la masividad, que no es una consigna que establezca particiones, sino que es una consigna que va por la totalidad. Y por otro lado, que aparece esa convocatoria sobre la base de esa otra existencia, de muchas formas organizativas, militantes, de colectivos que existían y que venían amasando un tipo de sensibilidad frente a estas cuestiones. Es decir, que cuando aparece ese basta, es un basta que también se venía sosteniendo desde muchos otros lugares. Digo, entre esas historias, que son muchas, o esos hilos múltiples de una historia, a mí me parece que, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta el carácter creciente en términos de cantidad de personas también, que fueron teniendo los encuentros nacionales de mujeres. ¿No? Si uno va siguiendo los 30 años de encuentros, 30 y pico, va viendo cómo va aumentando año a año la cantidad de personas que se convocan para debatir, organizarse, encontrarse. Y entonces eso, cuando pensamos ese 2015, me parece que hay que pensar cómo hacen eclosión a la calle todo eso que se venía armando y acumulando previamente. Es decir, que si por un lado la convocatoria, ni una menos, tiene una dimensión comunicacional, porque también hay que tener presente que esa convocatoria, nosotros habíamos hecho una acción con el mismo nombre 3 meses antes, que había sido mucho más chica, y esa segunda convocatoria, que es la acción realmente multitudinaria, se suman a la convocatoria un conjunto de periodistas, que eran periodistas de las que podremos considerar el mainstream de los medios de comunicación argentinos, porque eran periodistas de Canal 13, digamos, no las de Página 12 que ya estaban en la primera convocatoria, pero sí de periodistas de TN, de la revista Gente, de Continental, es decir, pasan y que tenían cuentas de Twitter muy con muchísimos seguidores. Entonces, eso le dio una especie de impacto público mucho más fuerte que lo que había tenido la primera convocatoria. La primera convocatoria era una convocatoria hecha lanzada por escritoras y periodistas de medios pequeños. La segunda entra a las periodistas de este mainstream, y eso le cambia, con la misma consigna tenés una diferencia muy grande, ¿no? Es una diferencia muy grande que significa que no se movilizan solo las personas, que ya tenían una sensibilidad dispuesta a movilizarse por estos temas, o se reconocían como feministas, sino que se movilizan un conjunto enorme de personas que nunca se habían imaginado como feministas. Ese me parece que es el cambio realmente fuerte. Ahora también te quiero preguntar acerca del contexto actual, sobre qué tipo de espacios positivos puedes encontrar entre diferentes expresiones del feminismo, podríamos decir redes sociales o contención en el ámbito laboral, o qué tipo de relaciones se dieron a partir de contra las personas que sufren violencia de género, por ejemplo, digamos en el contexto de cuarentena, ¿no? ¿Sabes? Perdón, Denise, pero sabes que se me corta un poquito tu voz y te escucho de fragmentos. ¿No repetirías la pregunta? Sí, sí, te queríamos preguntar acerca del contexto actual. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sobre qué tipo de redes sociales te encontrabas o espacios positivos de expresión sobre diferentes feminismos y espacios de contención en el ámbito actual. A mí
A mí me parece que esto, es difícil pensar la actualidad si no la pensamos en relación a lo que nos condicionó todo el 2020, ¿no? Que es la emergencia sanitaria, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y también eso sumado a la coexistencia entre esa emergencia sanitaria y una emergencia alimentaria. A mí me parece que en este contexto este año tan signado por esta doble emergencia, aparecieron de un modo muy categórico un modo de actuar, de un saber hacer de los movimientos del feminismo popular particularmente, que es su capacidad de construir redes organizativas, de sostener en los barrios las ollas, los merenderos, los operativos de detectar, es decir, de poner en práctica un conjunto de saberes que no son ajenos al feminismo, porque las mismas compañeras que sostienen una olla también son las que acompañan a otra vecina que está en situación de violencia para que pueda denunciar o salir de su casa, o acompañan acompañan y asisten a un aborto, digamos, o alfabetizan en otros momentos, pero digo, esa lógica muy comunitaria, muy de las militancias populares, me parece que se activó muchísimo y se volvió muy contundente en momentos de pandemia, donde teníamos esa urgencia, ¿no? Que es poner la vida en el centro y el cuidado de la vida. Y al mismo tiempo, creo, y eso funciona, me parece, en relación a tu pregunta, como una red de contención, digamos, como, ¿qué es lo que contiene ante el daño, del daño social, del daño de las vidas, de la puesta en riesgo de las vidas? Y me parece que ahí es muy, muy relevante lo que pasa con los feminismos populares. Insisto con esto porque al mismo tiempo cómo se lo está pensando eso en general, se lo está pensando como que lo que se pone en escena es la organización social de los cuidados. Es decir, que es la organización social de los cuidados, porque cuidado ya no es algo que se pueda resolver solo en términos individuales y al interior del espacio doméstico, sino que para que no corra riesgo la vida, el cuidado tiene que tener un carácter social. Por eso la organización social de los cuidados alimentarios o sanitarios, etc. Esa organización social de los cuidados es muy relevante para pensar qué significa el trabajo, qué significa el trabajo de las mujeres, qué significa el trabajo doméstico, qué significa el trabajo comunitario, pero también lo que me parece que desde los feminismos es como muy necesario evitar es que esa idea de los cuidados se separe, quede cindida de la lógica de las desobediencias. ¿Por qué? Porque si aceptamos eso, entonces nos olvidaríamos que las mismas organizaciones, las mismas compañeras que hoy sostienen ollas, estaban peleando en la calle los martes verdes. Entonces, o estaban en la calle por la ampliación de derechos. Entonces, a mí me parece que es necesario como sostener todo el tiempo, y eso también es una tarea que está en el centro de los... es una tarea que también le corresponde a los feminismos, que es construir una narrativa, poner en juego un conjunto de sentidos, mostrar la disputa por el sentido que se sostiene, y que nos permite conjugar cuidados y desobediencias. Es decir, cuidados de la vida, cuidados alimentarios y sanitarios, y a la vez seguir peleando, yo suelo decirlo en estos términos, mostrar todas las estrategias que desde los feminismos populares se hacen en relación al cuidado de la vida, pero sin separar eso por la pelea por una vida digna de ser vivida. Es decir, que no estamos solo cuidando la sobrevivencia, sino también peleando por otras condiciones de vida, ¿no? Entonces, esa me parece, cuando vos preguntabas por las redes de contención, y en la actualidad me parece que parte de los feminismos están muy abocados a eso inmediato, necesario e imprescindible, que es la defensa de la vida, pero y al mismo tiempo, con muchas exigencias, porque pensemos también que digamos, el encierro también tuvo como correlato la expansión de la violencia de género, no la restricción, sino la expansión. Entonces, en ese sentido, me parece que es como el momento en que más exigidos están los feminismos,
y al mismo tiempo con más exigencias de poder disputar sentido, es decir, de no ser abroquelados o encerrados a la defensa de lo existente. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Denise, quería decir algo, que estoy con la boca. No, te iba a decir la palabra. Ah, bueno. Bueno, ya siguiendo en sintonía con lo que venís charlando, María, me hizo un par de déjà vu esas palabras, saber, sentir, pensar, porque este año, este contexto tan particular, dentro de la ONU se abordaron varios temas y varias charlas, conversatorias y demás, y queríamos preguntarte cómo surgen estos conversatorios, ¿sí?, dentro de la ONU, cómo se impulsan, y qué valoraciones positivas se llevan ustedes como equipo profesional en el área. Bueno, ahí me parece que en la universidad hace 2 años decidió el Consejo Superior adherir para decirlo rápido, a la ley Micaela. Es decir, lo que se decidió fue adherir a una política pública que es la de formación en perspectiva de género para todas las y los agentes que trabajan en los distintos niveles de las instituciones. En la universidad no estaba obligada, pero decidimos, porque es autárquica, decidimos de todos modos adherir a la ley y darnos un marco para producir estas instancias formativas. Esas instancias formativas, la apuesta que tenemos desde la gestión en la universidad es que se desarrollen en las distintas unidades académicas, desde la gestión central, que permeen, de algún modo, que permeen todas las actividades que hacemos y que no haya un único lugar de producción de Contenido. Claro, de contenidos de información con perspectiva de género, y de hecho el sindicato de docentes, ADIUNS, impulsa, lleva adelante todos los años, ya va por la 3ª edición, un taller precioso que es un taller de revisión de los programas curriculares con perspectiva de género. Digamos, ahí el área de personal también dicta cursos específicos para el personal no docente. Hacemos actividades culturales, pero este ciclo al que vos te referís, Cecilia, es el ciclo que se desarrolla, hago esta aclaración porque este es el ciclo que se desarrolló específicamente desde el área, desde el programa, Políticas de Género. Es un programa que tiene 4 años en nuestra universidad y que es el programa desde donde trabajamos respecto de la construcción de contenidos y de orientación de contenidos en formación, pero también de atención de los procedimientos de violencia o de denuncia, del modo de encauzar las denuncias, y está a cargo de la responsable del programa, que es Mariela Bernal. Este ciclo, el de conversatorios de este año, lo produjimos y lo pensamos con Mariela, y lo que nos interesaba mucho el ciclo tenía 2 partes. Una primera parte fue una parte que a nosotros nos venía preocupando mucho y que tenía que ver con cómo pensar de un modo no punitivista o cómo pensar más allá de las trampas que nos tiende la cultura del castigo. ¿Por qué? Porque desde los feminismos y acá una nota al pie de página para una aclaración. Siempre hablamos de feminismos en plural porque lo que yo voy a estar poniendo en juego es como una interpretación de lo que es el feminismo, pero que está en disputa con otras, y yo voy a decir ahora, los feminismos no somos punitivistas y hay cantidad de feministas punitivistas. Entonces, como existe ese campo controversial de querellas, de discusiones, entonces nosotras que lo que queríamos intervenir en ese conjunto de discusiones, convocando a una serie de compañeras que vienen pensando de un modo muy interesante, desde la gestión pública, desde el derecho, desde la filosofía, cómo pensar, más allá de la responsabilidad individual, cómo romper la posición de enunciación de las mujeres como víctimas, no porque no seamos victimizadas en ciertas situaciones, sino porque ese no es un lugar políticamente potente, ¿no? Esa es la discusión que queremos dar, y cómo no pensar que las cosas se resuelven en términos de penas y de castigos. Ese fue el primer tramo del ciclo, que tuvimos 3 invitadas, Catalina Trevisache, Laurana Malacalza y Moira Pérez, y la segunda parte queríamos pensar
algo que tenía más que ver con la expresión del pluralismo, una expresión más plural de las representaciones corporales, sensibles, de trayectorias vitales, es decir, poner en crisis lo que es el modelo hegemónico de construcción de la subjetividad, ¿no? Entonces mostrar, ¿por qué necesitábamos poner en crisis eso y mostrar otra cosa? Porque ese modo hegemónico tiene mucho que ver con la construcción de jerarquías dentro de la sociedad, de raza, de género, de clase, y nos parecía que no podíamos pensar un feminismo que no atravesara todas esas capas de las desigualdades y las pensara en conjunto. Entonces ahí, en la segunda parte del ciclo, pensamos en tres situaciones, una que tuvo que ver con el desarrollo de la invitación a dos compañeros que son activistas gordos, a trabajar sobre el tema de las corporalidades, los modelos hegemónicos, la idea de belleza, qué norma social se pone en juego ahí. En una segunda instancia que invitamos a una compañera de identidad marrón y una compañera mapuche, a pensar la cuestión del racismo nos interesaba ahí, y cómo el racismo también estructura la mirada, la sensibilidad y las formas de comprensión del mundo. Y el tercer y último conversatorio de ese ciclo, de esa segunda parte del ciclo, tenía que ver con las corporalidades travestis trans. Entonces invitamos ahí a una Alba Rueda, trans travesti, y a ese Montenegro, que es transmasculino. Entonces, que poner a todas ellas a conversar, por lo menos a mí me resultó muy estimulante en términos conceptuales, teóricos y políticos, porque venían, cada uno expresaba, una sensibilidad distinta, un pensamiento distinto y una corporalidad diferente que hacía estallar los modos habituales. Bueno, muy bien. También no sé cómo nos hemos organizado para las preguntas, pero antes de hacerte una consulta en relación a la universidad y tu trabajo más que nada sobre el contexto actual, ¿no? Y cómo se fueron dando las cursadas de la oferta del centro cultural y cómo lo tienen pensado para el año próximo. Mira, ahí tuvimos las dificultades que ustedes conocen en el grado y en toda la enseñanza. Digo que para todos quienes somos docentes y quienes son estudiantes atravesamos la misma situación, que es afrontar algo que no sabíamos cómo hacer, ni cursar así, ni dictar clases así, y entonces nos vimos un poco ante el abismo de tener que empezar a saber que le hablamos a pantallas, que muchas veces no vemos las caras de las personas, o que los estudiantes tienen que acceder a clases que grabamos en otro momento. Digamos, esas dificultades son dificultades que me parece que hemos atravesado en todos los niveles de la enseñanza y nos ha ido más o menos bien de distintos modos, a veces mejor con algunos grupos y con otros. Y en el caso de la oferta formativa del Centro Cultural, primero, el Centro Cultural, esto se lo cuento a los estudiantes que quizás no la conozcan, pero el Centro Cultural de la universidad tiene ofrece distintas formaciones. Algunos son cursos, que son cursos arancelados, cuatrimestrales, otros son talleres de experimentación artística, que también son arancelados, pero son anuales, y otra oferta son diplomaturas, que son de cursada anual y son gratuitas. En general son con cupo, implican algún tipo de requisito de admisión. El Centro Cultural tiene, creo que, 12 diplomaturas, ofrece 12 diplomaturas, y esta era el tipo de formación que teníamos más comprometida para dictar, porque los talleres de experimentación se decidió no dictarlos. Entre otras cosas porque eran de alfarería, de escultura, requerían una presencialidad que no nos animábamos a sustituir con la computadora,
Así que eso no se dictaron, los cursos no se dictaron el primer cuatrimestre y sí en el segundo, cuando ya nos animamos a avanzar con esa oferta, y las diplomaturas sí fueron la formación que más tiempo se dictó, y ahí con resultados dispares. Por eso decía que es parecido a lo que nos pasó, me parece, en el grado, con toda la oferta, con la oferta, porque hubo diplomaturas que se pudieron desarrollar sin problemas. Digo, acá hay uno de los docentes de esas diplomaturas, la de fotografía de Juan, a la que le fue muy bien, entiendo, y él podrá contar mejor cómo le fue, pero digo, hubo diplomaturas que terminamos con un muy buen saldo en términos de retención de los estudiantes, de conocimientos que se pudieron dictar, de desarrollo de la formación. Y hay otras donde los docentes se quedaron con un sabor más amargo, porque eran las diplomaturas que tenían que ver con las artes del movimiento, es decir, danza, teatro, y que lo que nos dicen los docentes que cuesta mucho, porque hay cosas que hay que crear en copresencia, con otras personas ahí. Entonces, eso no se puede sustituir. ¿Cómo se hace para bailar? ¿Hasta cuándo se puede bailar solo frente a la cámara de la compu cuando lo que estás haciendo una diplomatura en danzas, ¿no? Entonces, eso, porque son diplomaturas que no es aprender un paso de folclore, sino que es producir una coreografía, la realización de una obra, entonces, o lo mismo en teatro, entonces eso se hizo muy difícil. Así que el año que viene lo que estamos pensando es comenzar el año con las diplomaturas que pudieron dictarse sin problemas a la virtualidad, o sea, que vuelvan a la virtualidad, y esperar retardar el inicio de las diplomaturas, que creemos que, según la evaluación de sus propios docentes y coordinadores, que requieren presencialidad para ser dictadas en mejores condiciones, a la espera de que la vacuna nos permita volver a habitar las aulas. Así que es esa situación dispar la que tenemos, porque tiene que ver con la evaluación que los equipos hicieron de la cursada virtual durante este año. Sí, una virtualidad más obligada que otra cosa, ¿no? Sí, no deseada. Sí, no fue algo deseado. Y esta cuestión de tener que estar siempre mediado por tecnologías, ¿no? En relación al trabajo que se venía haciendo desde la universidad o vos durante el momento de la militancia, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué cosas a favor, digamos, podemos decir que tienen estas redes solidarias o políticas o vinculadas con violencia de género, infancias, cuestiones laborales, ya cerrando el año, ¿no? ¿Qué podrías destacar como algo positivo de aprendizajes o de experiencias de este año? Yo, mira, creo que hay algo que creo que es positivo de esta experiencia obligada, como decís, que tuvimos de la virtualización de nuestras vidas, que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de generar redes de investigación, de discusión entre equipos, etcétera, que están en distintos lugares de un país o en distintos países. Todo eso nos resultaba súper difícil hacer si, o imaginabas un encuentro de trabajo, tenías que pensar que las personas viajen. Sí, claro. Eso hoy lo podemos hacer. Es más, yo diría que descubrimos que igual lo podríamos hacer aunque volvamos a la presencialidad, porque podríamos seguir haciendo trabajos por Zoom con personas que viven en otras ciudades o en otros países. Congresos podríamos hacer, que siempre, ustedes recordarán que armar un congreso siempre tenía el problema de cómo haces para conseguir financiamiento, para traer, bueno, ya está, ya sabemos que ahora todos aprendimos la videoconferencia, entonces podemos asistir a congresos en cualquier parte del mundo y deja de ser un problema. Digo, eso puede parecer una pavada, pero porque a nosotros nos permitió mucha más disponibilidad para armar cosas, por ejemplo, para un ITV. Hoy podemos decir, bueno, queremos entrevistar a alguien que vive en Brasil sobre las elecciones brasileñas. En el momento en que todos lo filmábamos adentro del estudio, era imposible. Claro. Pensar hacer eso. Hoy podemos hacerlo. Entonces, digo, hay algo que podemos explotar, aprovechar y quedarnos con ese aprendizaje
para el futuro. Ahí Juan dice, era un tema conseguir alojamiento, pero no solo, porque además yo recuerdo como un tema de los años anteriores, que cada vez que realizábamos una mesa, teníamos que convencer a las, por ejemplo, el conversatorio que preguntaba Ceci recién, eso hubiera implicado un montón de plata en remises, tener que considerar que la agenda de esas personas no solo tenía que contemplar esas 2 horas que estuvieron conversando con nosotras, sino... Éramos un montón en los conversatorios, más de 100. Éramos, sí, muchísima gente, y eso presencialmente no hubiéramos sido esa cantidad. Entonces, digo, esas cosas a mí me parece que está bueno como aprovecharlas a favor, digamos, de lo que aprendimos ahora. Y yo creo que aprendimos también algo, por lo menos, y eso lo digo más como docente que como funcionaria, que a mí me obligó a preguntarnos qué era lo más importante, qué era lo realmente importante que queríamos hacer en cada curso. Qué era lo que, sacar como mucha hojarasca, ¿no? Y decir, bueno, esto sí o sí, que no es solo de contenido, sino qué haces cuando vas a dar, qué querés que los estudiantes tengan acceso, no tengan, qué es lo más importante. Digamos, esas preguntas a veces uno con las rutinas de la propia universidad no se las hace. Y a mí me parece que la pandemia nos obligó mucho a preguntarnos qué era lo más relevante. Y lo hicimos a nuestras familias, con respecto a nuestras casas, a nuestros vínculos amorosos, a nuestros trabajos. Y eso es me parece que es un aprendizaje interesante. Después, digo, me parece que eso... Y tercero y último, creo que tiene que ver con también lo que preguntabas recién. Me parece que también hay algo del orden de la pregunta por qué pasa con los más vulnerables, que es una pregunta que nos aparece todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad? Porque hay que saber que muchos, quienes estamos trabajando desde nuestras casas, en la gestión, o dando clases, en trabajos no docentes, etcétera, tenemos un cierto privilegio, que sabemos que tenemos un salario al final de mes, que podemos, aunque nos canse trabajar con la pantalla, etcétera, pero tenemos podemos quedarnos en casa, ¿no? Como es el eslogan. Pero también sabemos que gran parte de la población no, y que esa población está en situaciones de vulnerabilidad, y que sobre esas condiciones de vulnerabilidad tenemos que poder pensar socialmente cómo se resuelven, ¿no? Entonces a mí me parece que esas 3 cosas, como una conciencia social mayor, de que no se sale solo, y la pregunta por lo relevante, y la posibilidad de generar cosas que salgan de nuestros límites territoriales, son las 3 cosas que para mí son lo positivo de lo aprendido en el 2019, 2020. Ya volví al año anterior. Sí, 2020. Bueno, había una pregunta que te quería hacer, Paula, María si estás Pía, por ahí. una pregunta, no sé. Sí. Estoy por ahí, me escucha con un poco de delay, porque mi conexión es lenta. Te quería hacer una pregunta que también es un poco llevando al terreno del lenguaje inclusivo, que también genera ciertas controversias. Me gustaría preguntarte si crees en la utilidad de manuales o instructivos, o te parece mejor la libre apropiación por parte de los usuarios de las formas que puedan ir representando el lenguaje inclusivo. ¿Cómo ves esa parte de la inclusión, digamos, a través del lenguaje? Mira, yo creo que siempre a mí me gustan más las apropiaciones por abajo, pero a veces generar algún tipo de documento, de documento que enmarque las cosas, no que sea obligatorio, pero sino que enmarque, permite como allanar un poco el camino y hacernos visibles cosas que no las tenemos. Por ejemplo, ahora con el área de políticas de género, el programa de políticas de género, con Mariela Bernardes estamos pensando un documento, estoy spoileando un documento, ya no se puede, no, pero se los cuento porque es justo lo que está preguntando Paula. Por ejemplo, nos damos cuenta que en publicaciones, en redes de nuestra propia universidad, a veces aparecen fotos
en las que hay solo varones. O que en actividades organizadas por nuestra propia universidad hay mesas que son enteramente de varones. Entonces, o una que pasó ahora durante la pandemia, eran 8 varones y una mujer en la jornada. Entonces, lo que estamos pensando es generar algún tipo de documento llamando la atención respecto de la necesidad de dar cuenta de paridad, de formas más equitativas, tanto en las cosas que organizamos, como en los modos en que las representamos. Es decir, qué fotos elegimos, cómo las visualizamos a quienes están en esas fotos. Es decir, cómo comunicamos lo que hacemos. Entonces, porque a veces puede ser que en ese caso había fotos donde había mujeres y sin embargo se habían elegido las que eran solo varones. Entonces, digamos, tener en cuenta esas cosas con un marco que no es normativo, pero sí es orientativo. Y junto con eso, esto que vos decías, que es lo de la recomendación hacia el uso de un lenguaje no sexista, es decir, un lenguaje que, el uso del lenguaje no sexista es tratar de usar no dar por sentado que el universal masculino es el universal, entonces tratar de usar palabras que, en vez de decir los estudiantes, decir el estudiantado, ¿no? Eso es las personas, digamos, usar términos que no están generizados, y si no, la otra recomendación del lenguaje no sexista es siempre duplicar las y los estudiantes. Solo que el lenguaje no sexista tiene el otro costado, que es, estaríamos reconociendo solo las identidades marcadas binariamente y no las identidades no binarizadas. Entonces, ahí es donde recomendamos que el uso del inclusivo, es decir, el uso de formas, que yo suelo insistir que a veces, y lo digo por algo que me pasa muchas veces cuando estoy dando clases, yo no sé, no me sale hablar en inclusivo todo el tiempo, por las actividades públicas, no. Sin embargo, que a veces, aunque sea en una situación comunicacional, podamos usar alguna marca del inclusivo, algunas veces mientras estamos hablando, ya le dice algo muy relevante a las personas que están en esa situación comunicacional, porque le dicen que de ese lado de quien está hablando hay una voluntad de reconocimiento de la pluralidad de las existencias. Por eso digo, no es tanto normativo en el sentido de decir, bueno, ahora hay que aprender a hablar así, sino que es más bien como la sensación de tratemos de construir desde nuestras propias condiciones de habla, nuestras condiciones discursivas, una hospitalidad. Y una hospitalidad hacia las personas que están allí que pueden no reconocerse en los géneros binarios, ¿no? En ese sentido, pero por eso digo, es menos una norma que el llamado a ser llamado a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que cuando organizamos una actividad, cuando la comunicamos y cuando hablamos en una institución, podamos ser más hospitalarios a la diversidad, ¿no? Sí, y también es una forma de estimular hablantes críticos, ¿no? De estimular un poco la crítica a las formas que usamos. Totalmente, totalmente, y también lo de, que me parece que es como, ya es evidente y sin embargo sigue estando ahí, que es el carácter muy retardatario que tiene el tipo de intervenciones propias de la Real Academia Española respecto a cómo condicionar la vida de los hablantes, ¿no? Entonces me parece que ahí una institución democrática tiene que poner fuerza en reabrir esas condiciones, ¿no? Bueno, buenísimo. No estaba abriendo el micrófono. Bueno, Pía, te agradecemos, no quiero hacerlo muy extenso, porque viste, ahora tenemos que darle a la clase, pero nada, te agradecemos, queremos charlar sobre estos temas, igual cualquier cosa te vamos a invitar nuevamente en algún momento, en el contexto de la carrera, no ya tanto en la materia, que estamos ya, viste, muy apretados con los tiempos, pero de todas formas no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar sobre estos temas, que son parte de los que queríamos empezar a integrar en la asignatura.
hice el curso del que hablaste, el de los programas, y la idea era eso, incorporar. Sí, la semana pasada, la anterior, también tuvimos un invitado, Alejandro Mamaní, viste, de Identidad Marrón, así que la idea era incorporar algunos de estos temas y viendo también por ahí con la bibliografía, de a poco la cuestión de géneros y otras perspectivas también a la asignatura. Así que te agradecemos y estamos en contacto, ¿sí? No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós.